Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. En gloria, transformado soy por tu Espíritu. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. En gloria, transformado soy por tu Espíritu. En gloria te veo, Dios. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. Que Dios te bendiga, bienvenido. Una vez más estamos conectados, reunidos y sé que Dios está con nosotros. Hay diversas formas, diversos medios por los cuales podemos transmitir la palabra de Dios. Este es uno y la verdad que estamos muy contentos de poder compartir en el lugar donde te encuentres, el momento que estés pasando, saber que Dios está con nosotros, que estamos unidos en espíritu, que lo que le duele a uno le duele al otro, lo que siente uno siente el otro y estamos orando los unos por los otros. Así que te animo también, ¿no? Abajo tenemos el número de WhatsApp, que dejes tu pedido de oración, que vamos a estar, lo estamos leyendo, los estamos anotando, lo estamos teniendo en cuenta, estamos orando por cada una de las necesidades que se están presentando. Sé que es un momento difícil, pero sé que Dios se manifiesta de manera sorprendente y poderosa en estos momentos difíciles. Podemos conocer un poco más a Dios en estos momentos de adversidad, en estos momentos de dificultad. Así que quiero compartir con ustedes una palabra. No dejen entonces de mandar un comentario, no dejen de compartir esta prédica, pero quiero compartir con ustedes una palabra en Hechos capítulo 3, versículo 1 al 16. Cuando hablamos de estos tiempos y cuando hablamos de las situaciones que pasan,
hablamos de sorpresas, ¿no? Vaya sorpresa este año 2020, este año 2021, y las sorpresas que nos atraviesan a lo largo de la vida. Y cuando hablamos de sorpresas, no estamos a veces preparados para el impacto, ¿sí? No estamos preparados para lo que va a pasar después, cómo resolverlo, cómo seguir, cómo actuar. Nos gustan las sorpresas, pero las sorpresas que nos gustan, ¿no? Valga la redundancia. Nos gustan las cosas lindas, nos gustan que nos festejen un cumpleaños sorpresa, nos gustan que nos den un regalo sin esperarlo o que nos den algo y no lo esperamos. Las lindas sorpresas nos gustan, pero hay veces que hay sorpresas que nos rompen los planes, que nos quitan de la estructura, que nos quitan de los proyectos que teníamos y nos resultan a veces incómodos. Muchas veces nos resultan incómodos porque no era lo que esperábamos. Y justamente en este pasaje, en Hechos capítulo 3, versículo 1 al 16, hay un acontecimiento, principios de la iglesia primitiva, un milagro para ser más específico, donde Pedro y Juan se encuentran con un paralítico en la puerta del templo. Quiero que lo leamos. Dice así. Yo tengo la Nueva Traducción Viviente, ¿sí? Usted la versión que tenga está bien. Dice así mi Biblia. Cierta tarde, Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de oración de las 3 de la tarde. Mientras se acercaban al templo, llevaban cargando un hombre cojo de nacimiento. Todos los días lo ponían junto a la puerta del templo, la que se llama la Hermosa, para que pidiera limosna a la gente que entraba. Cuando el hombre vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió dinero. Pedro y Juan lo miraron fijamente y Pedro le dijo, míranos. El hombre lisiado los miró ansiosamente, esperando recibir un poco de dinero, pero Pedro dijo, yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse, y mientras lo hacía, al instante los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos. Se levantó de un salto, se puso de pie y comenzó a caminar. Luego entró en el templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Toda la gente lo vio caminar y lo oyó adorar a Dios. Cuando se dieron cuenta de que él era el mendigo cojo que muchas veces habían visto junto a la puerta de la Hermosa, quedaron totalmente sorprendidos. Llenos de asombro, salieron todos corriendo hacia el pórtico de Salomón, donde estaba el hombre sujetando fuertemente a Pedro y Juan. Pero vio esto como una oportunidad y se dirigió a la multitud. Pueblo de Israel, dijo, ¿qué hay de sorprendente en esto? ¿Y por qué nos quedan viendo como si hubiéramos hecho caminar a este hombre con nuestro propio poder o nuestra propia rectitud? Pues es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de todos nuestros antepasados, quien dio gloria a su siervo Jesús al hacer este milagro. Es el mismo Jesús quien ustedes rechazaron y entregaron a Pilato, a pesar de que Pilato había decidido ponerlo en libertad. Ustedes rechazaron a este santo y justo y en su lugar exigieron que soltaran a un asesino. Ustedes mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de los muertos y nosotros somos testigos de ese hecho. Por la fe en el nombre de Jesús, este hombre fue sanado y ustedes saben que él antes era un inválido y la fe en el nombre de Jesús lo ha sanado delante de sus propios ojos. Gloria a Dios, qué historia, qué tremenda historia donde vemos un dúo bastante particular. ¿Sí? Cuando uno ve a Pedro y Juan, son el agua y el aceite, dos polos totalmente opuestos. Cuando empezamos a describir un poco a Pedro, vemos un tipo que va al frente, un tipo que nunca se queda callado, un tipo que le funciona más rápido la lengua que el cerebro. Habla, dice, mete la pata, pero no tiene miedo a eso, sino que ya forma parte de su naturaleza. Y por otro lado tenemos un Juan bastante callado, más retraído, más sentimental, donde siempre, bueno, hace un par de semanas hablamos, ¿no? en el mensaje de las dos tablas, donde él estaba a los pies de la cruz en silencio. Donde él estaba acompañando, pero estaba en silencio. Era una persona silenciosa, quizás una persona retraída, una persona que no era tan explosivo como Pedro. Pero fíjense que Dios va a usar a quienes menos esperamos. ¿Sí? Estas dos personas son muy distintas, pero están trabajando juntas y están comenzando lo que es la iglesia primitiva. ¿Por qué? Porque tenemos por un lado un Pedro que es muy impulsivo, pero quizás tenemos un Juan que es más observador. Donde vemos la carta de Juan, donde vemos Apocalipsis, donde es muy observador, muy detallista en las cosas que él ve, que observa, que tiene en cuenta. Y este mismo Juan es el que quizás observó al paralítico, donde Pedro quizás hubiera pasado de largo, donde vio que había una necesidad,
y donde los dos pudieron actuar por medio del nombre de Jesús. Por eso necesitamos también una perspectiva diferente. A veces decimos, no, bueno, yo necesito una persona a mi lado que sea igual a mí. Pero, ¿cuál es el tema? Porque si no podemos lidiar con nosotros mismos, ¿cómo vamos a lidiar con el doble de problemas vamos a tener? Si lidiamos con uno que es igual a nosotros, en un momento vamos a tener problemas porque pensamos de la misma manera. Es bueno cuando Dios pone al lado nuestro alguien que desafía nuestra perspectiva, donde nos pone en el lugar correcto. Y eso es lo que hacía Juan. Vemos actitudes de cada uno, ¿no? Vemos un Pedro y Juan que van a la tumba cuando las mujeres le dicen que Jesús había resucitado. Pedro va corriendo, Juan va corriendo, pero Juan espera afuera. Al ver la piedra corrida le fue suficiente para darse cuenta de que Jesús había resucitado, de que algo había pasado. Pero Pedro necesitó entrar. Entró a la tumba, vio la tumba vacía y todavía no creía. Son dos personalidades totalmente diferentes, son dos polos opuestos. En la última cena, cuando Jesús dice, alguien de ustedes me va a traicionar y ustedes no van a estar, y Pedro salta en el impulsivo diciendo, no, Señor, yo hasta la muerte, no te voy a negar, nunca te voy a negar, Señor, yo te voy a seguir a todo el lado, y fue el primero que lo negó. Pero por otro lado vemos a Juan que dice que en esa última cena se recostó en el pecho de Jesús, sin decir nada. Entonces vemos que son dos personas totalmente diferentes, pero que están trabajando en equipo. ¿Por qué? Porque Dios nos sorprende y hace las cosas a las formas y a las maneras que Él quiere hacerlas. A veces nosotros queremos planear y marcarle la agenda a Dios, pero Dios ya tiene agendado qué es lo que va a hacer con nosotros. Dios ya sabe qué es lo que va a hacer con nuestra vida. A veces decimos, ¿por qué tengo que pasar por esta situación? Porque Dios necesita que trabajes en esa área de tu vida. Dios necesita que vos te fortalezcas espiritualmente. Dios necesita que vos salgas cada vez más fuerte para recibir lo que Él tiene para tu vida. Ahora, volvemos al relato. Ya salimos de ellos dos. Volvemos al relato y vemos que ellos fueron a orar. Algo que hacían todos los días, que era parte de la tradición, que era parte de su costumbre. Iban a orar a las 12, iban a orar a las 3 o iban a orar a las 6. Quizás se le hizo tarde para el culto de las 12, o quizás cocinaron tarde y no llegaron y dijeron, bueno, vamos al de las 3. Estamos medio así con la hora de la siesta, pero vamos igual, vamos al de las 3. Y da la casualidad de que justo a esa hora había mucha gente reunida y en ese lugar, en ese templo, es donde empiezan a predicar el Evangelio, donde había 3.000 personas. El templo, el lugar donde estaba marcando la tradición, ahora estaba siendo el lugar donde comenzaba una nueva era, donde comenzaba un nuevo pacto, donde se estaban estableciendo los principios de una nueva iglesia. Era el mismo lugar, pero ahora había una nueva creencia, o era la verdadera creencia. Porque quizás ellos se establecieron en sus normas, en sus interpretaciones, pero ahora se estaban estableciendo los principios de la iglesia primitiva, fundada en la piedra fundamental, como vimos hace un par de semanas, la piedra del ángulo, que es Jesucristo. Ahora, cuando vemos que Pedro y Juan iban al templo, ellos iban a orar. En Hechos 3:2 dice, mientras se acercaban al templo llevaban cargando a un hombre cojo de nacimiento, todos los días lo ponían junto a la puerta del templo, la que se llamaba La Hermosa, para que pidiera limosna a la gente que entraba. Ahora, ¿estamos abiertos a las sorpresas? ¿Estamos abiertos a lo que Dios quiere hacer, a los cambios de planes que Dios quiere poner en nuestro camino? ¿O nos molesta? Y decimos, no, Dios, ¿por qué vas a hacer esto? Yo estoy muy cómodo en esta situación. No quiero ningún sobresalto, no quiero ninguna sorpresa. Estoy cómodo. Señor, si quieres actuar, actúa dentro de mis valores. Y fíjense que ellos iban a orar. Y justo da la casualidad de que el paralítico iba a ponerse en la puerta del templo a esa misma hora. Y donde se obra un milagro, donde Dios rompe los planes de los dos, uno iba a pedir limosna, el otro iba a orar, donde Dios rompe los planes de los dos, rompe las estructuras de los dos y hace un milagro. Se sorprendieron, dice Pedro, ¿por qué se sorprenden? Estaban sorprendidos de que ese paralítico pueda caminar. ¿Pero por qué estaban sorprendidos? Porque habían sacado a Dios del templo. Habían sacado a Dios de su casa, habían sacado a Dios de su estructura, de su tiempo, de su agenda, donde no esperaban un milagro. ¿Y cómo Dios no va a obrar un milagro en su propia casa? Este paralítico estuvo 40 años paralítico y ya no esperaba un milagro.
Ya no esperaba levantarse, sino que él esperaba una buena recaudación, quizás. Esa era su mayor expectativa. Y cuanto más pasa el tiempo, menos sorprendibles somos. Cuanto más pasa el tiempo, perdemos la capacidad de asombro. Perdemos la capacidad de asombrarnos con Dios, porque vemos que la situación cada vez es más difícil, que las posibilidades cada vez se acotan más. Y nos encontramos como este paralítico y decimos, yo estoy atascado en esto, en lo que nací. Esto está marcado. Mi papá era así, mi abuelo era así. Más que esto no puedo hacer. Y creemos que no vamos a poder salir de esa situación. Y yo creo que este era el pensamiento que tenía este paralítico. Y a la medida que pasa el tiempo y nos ponemos más grandes, nos vamos volviendo menos sorprendibles. Tenemos menos capacidad de asombro, menos capacidad de sorprendernos, de esperar algo nuevo. Y cuando se trata de nuestra vida espiritual, eso es peligroso, porque eso es lo que mantiene nuestra fe viva, lo que mantiene nuestra fe activa. Es el desafío de la fe, la capacidad de mantenernos sorprendidos, la capacidad de mantenernos atentos, alertas al movimiento de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Pedro quizás estaba acostumbrado a esto porque Jesús obraba de esa manera. Jesús no explicaba las situaciones. No le decía, muchachos, miren que vamos a pasar al otro lado del río y al otro lado del río van a haber gente que va a pedirnos para comer. Y quizás ellos no hubieran ido, o quizás ellos no hubieran seguido a Jesús si sabía que iba a la cruz. Quizás uno tomaría varios recaudos si tuviera la información suficiente. Pero cuando Dios nos sorprende, nos lleva a caminar y a vivir por fe. Porque no sabemos a qué nos enfrentamos, no sabemos qué cosas tenemos que hacer o cómo resolverlas, pero si Dios está con nosotros, vamos a resolverlas, vamos a un puerto seguro. A veces nos sorprendemos porque tenemos un prejuicio y no esperamos qué. ¿Sí? La Biblia nos habla de un relato donde Jesús está en un pozo hablando con una mujer samaritana, le está pidiendo de beber agua y los discípulos de repente llegan y lo ven hablando con esta mujer. Y ellos empiezan a tener un montón de prejuicios, como diciendo, ¿qué hace hablando con esta mujer? Si esta mujer es samaritana, nosotros no podemos hablar con ella. ¿Por qué? Porque ellos tenían prejuicios acerca del lugar de origen de esta mujer. No solamente el lugar de origen, sino de que era mujer y de que era samaritana y por qué Jesús estaba hablando con ella. Y ellos ya tenían un pensamiento previo, pero Jesús estaba llegando al corazón de esa mujer. Estaba ella siendo salva, siendo libre, y esa mujer después trajo un montón de gente para que escuche de Jesús que era el Salvador y era el Mesías. Pero ¿a qué quiero ir con esto? Es que nos sorprendemos porque a veces tenemos un prejuicio o tenemos algo asumido. ¿No? Decimos, no esperaba esto de vos. Yo pensé que eras más serio. O yo pensé que eras como tenías más humor, o yo pensé que eras más alto, o yo pensé que eras más flaco. ¿Sí? A veces presumimos ciertas cosas y nos sorprendemos cuando vemos, che, yo te veía más gordito, estás más flaco, ¿no? Y nos sorprendemos porque teníamos algo asumido. Pero saliendo de esto, no, a veces asumimos cosas con Dios y pensamos que conocemos a Dios, que sabemos cómo Dios actúa. Y cuando Dios actúa de una manera diferente a la que nosotros lo teníamos pensado o asumido, nos sorprendemos. Decimos, ¿qué está haciendo Dios? ¿Sí? Versículo 3, Hechos capítulo 3, versículo 7, dice, entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse, y mientras lo hacía al instante los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos. Este hombre tomó fuerza y se levantó. ¿Sí? En Hechos capítulo 3, versículo 7, se levantó. Y esto sorprendió a todo el mundo. Dijeron, ¿cómo puede ser esto? Un milagro, pero ¿cómo Dios no iba a obrar un milagro en su propia casa? Un Dios que es tan estratégico. Un Dios que puso al paralítico justo en el mismo momento cuando Pedro y Juan estaban entrando al templo porque no habían podido llegar al culto de las 12 y llegaron al culto de las 3 y justo él estaba en la puerta entrando para pedir limosna y justo se encontraron y Dios hizo el milagro. Dios es tan estratégico. A veces pensamos que es producto de la casualidad, de la suerte, de la fortuna. No, Dios está atrás de eso. Dios estuvo atrás de esto y Dios hizo que todo se congeniara para que este hombre que iba a pedir dinero se encuentre con que estaba recibiendo la sanidad. Y estos dos que iban a pedir una oración y que podría haber quedado en que la oración había sido buena, resulta que ahora estaban comenzando los fundamentos de la iglesia primitiva. Dios puede sorprendernos. Tenemos que mantenernos con esa capacidad de asombro.
Fíjense que el paralítico empezó a caminar y empezó a saltar y eso llamó la atención de los demás. Nadie saltaba en ese lugar. ¿Por qué no saltaban? Porque ya lo hacían, porque era parte de su vida normal, diaria, cotidiana. Pero cuando este paralítico comienza a saltar es porque no lo podía hacer, porque estaba sorprendido de lo que podía hacer. Y a veces nos acostumbramos tanto a lo que podemos hacer que perdemos ese asombro de lo que Dios hace en nuestra vida. Hoy más que nunca valoramos estar sanos. Hoy más que nunca valoramos pasar la gripe. Hoy más que nunca valoramos pasar la enfermedad y estar vivos y estar con nuestra familia y poder contarla, poder dar testimonio de que Dios estuvo con nosotros. ¿Sí? Donde vemos que hay gente que se queda en el camino, pero nos sorprendemos cuando antes no nos sorprendíamos. Es un par de mocos, ya está. No, es un dolor de cabeza y ya está. Pero hoy vemos cómo Dios está con nosotros y lo estuvo antes. Pero ¿qué pasa? Que habíamos perdido esa capacidad de asombro, de saber que Dios está con nosotros. Y cuando caminamos, pégate un salto. Pégate un salto de alegría, de sorpresa, de decir gracias Señor por la vida. Gracias Señor por lo que haces en mi vida, en mi familia. Gracias Señor porque vos estás conmigo. Solo lo entendemos cuando pasamos una temporada difícil. Y fíjense si este paralítico no estaba pasando un momento difícil. Pero el momento en el que Dios hizo el milagro, él pudo tener esa capacidad de asombro y decir, yo la pasé mal. 40 años estuve paralítico. 40 años no pude caminar. Cuando el dolor dura un mes, 2 meses, un año, y sufrimos tanto y queremos que se vaya, este hombre estuvo 40 años asumiendo una posición, asumiendo esa posición de dolor, de enfermedad. Pero en estos 40 años, donde se encuentra con Jesús, donde se encuentra con los discípulos, él puede ahora sorprenderse y saltar de alegría y decir, sí, el Señor me sanó, soy libre, gracias Dios por hacer la obra en mi vida. A veces no se parece a lo que esperamos, no se parece a nuestras expectativas. Yo creo que Pedro no tenía como expectativa predicar el Evangelio ese día, no tenía como expectativa hablar de Jesús, ¿sí? Por primera vez, delante de tanta gente, pero Dios sorprende nuestras expectativas. Dios lo hace más allá de lo que podemos imaginarnos. Y me imagino en esa muerte de Jesús en la cruz del Calvario, el enemigo, Satanás, el diablo, pensando que había ganado, pensando que Jesús estaba derrotado, pensando que él tenía la victoria y que era momento de festejar. Pero también me imagino del otro lado Jesús en el mismo infierno, con las llaves de la vida y de la muerte, diciendo, acá estoy vivo, no me venciste, no me derrotaste, diablo, estás derrotado. Pensaste que me ibas a matar, pensaste que ibas a detener la obra de Dios, pensaste que ibas a tener la victoria sobre la humanidad, pensaste que ibas a reinar y no sos más que una persona que está totalmente condenada. Y en Jesús tenemos libertad. En Jesús estamos sorprendidos. En Él nos mantenemos en sorpresas porque Él nos dio libertad. Él pagó por nosotros. Él tiene algo mayor para nuestra vida y solo tenemos que esperarlo y no perder esa capacidad de asombro con Dios. Él puede hacer las cosas totalmente diferentes, como no esperamos, como no planeamos, como no imaginamos. Señor, gracias quiero darte por tu palabra. Gracias, Señor, por hablar en nuestra vida. Gracias, Señor, y pedimos perdón también porque hemos perdido la capacidad de asombro. Hemos perdido la capacidad de esperar, Señor, lo sobrenatural que viene de parte de vos. Señor, gracias por obrar en nuestra vida. Gracias porque si miramos para atrás, damos testimonio de que obraste de maneras que nosotros no imaginamos. Gracias, Señor, por tus sorpresas. Gracias, Señor, porque aún en el momento difícil, eso nos trajo una lección de saber que vos que estabas con nosotros, que vos nos estabas acompañando, que vos sostenías nuestros brazos, que vos nos renovabas las fuerzas cuando ya no las teníamos. Señor, gracias te damos por tu amor. Gracias por contenernos, por abrazarnos, por nunca dejarnos y siempre estar al lado nuestro. Señor, no queremos perder esa capacidad de asombro, que vos haces las cosas como vos querés y querés cosas mayores para nuestra vida. Y queremos, Señor, abrir nuestro corazón y estar dispuestos a recibirla. No queremos quedarnos condenados con un diagnóstico, una sentencia por 40, 20, 30 años, sino que queremos, Señor, ser libres de toda atadura diabólica, ser libres, Señor, de toda atadura en nuestros pensamientos y renovar esa capacidad de asombrarnos en tu presencia. Te agradecemos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por siempre estar al lado nuestro. Te bendecimos, te glorificamos, te honramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida como lo fue para la mía. Y quiero invitarte, seguimos con nuestras reuniones hasta que se diga algo, haya un anuncio.
estamos con un aforo del 30%, pero estamos. Así que te invitamos a que puedas congregarte, que puedas venir si podés, siempre con todas las medidas necesarias. Tenemos el barbijo, el alcohol en gel, el alcohol para las manos, siempre sanitizando todo y tomando las medidas y los recaudos que este tiempo depara, ¿no? Y también estamos, si no venís presencialmente, también estamos de manera online y estamos los miércoles y los domingos a las 20 horas y de manera presencial estamos los sábados a las 19 y los domingos a las 11 de la mañana en Pinzón 1152. Así que te esperamos, vas a ser más que bienvenido y también te esperamos por estos medios. Comentá, compartí, pon la campanita para que te lleguen las notificaciones de cuando subimos algo nuevo. Que Dios te bendiga mucho y no dejes de estar en contacto. Bendiciones.